Durante la Edad Medieval, el Papa llegó a dominar sobre la Iglesia. También entraron muchas doctrinas y prácticas equivocadas. No todos concordaban, pero el Papa logró sujetarles, aunque no les cayó. La Reforma cambió todo esto. Los evangélicos se separaron del Papa y la Reforma produjo 5 iglesias en Europa. En vez de una sola iglesia en Europa, una iglesia con muchos conflictos internos entre los evangélicos y los del Papa, la Reforma dividió la iglesia en 5 iglesias. La Reforma comienza con Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483. Nació en el pueblo Eisleben, en el Santo Imperio Romano. El Santo Imperio Romano era un país bien grande, cubriendo muchos países y muchos territorios. El pueblo Eisleben estaba en la parte alemana. Martín Lutero vino de una familia pobre en la parte alemana. Su padre, minero, que logró salir de las minas y fundó su propio negocio y prosperó. Cuando prosperó, envió a su hijo a la universidad y Martín Lutero fue enviado para estudiar derechos, preparándose para ser abogado, que era una buena carrera en este momento. En 1505 pasó algo que cambió para siempre su vida. Visitando a sus padres, se puso en camino para volver a la universidad y continuar sus estudios. Pero en camino a la universidad, en el campo, le pasó sobre su persona una tempestad, una tormenta grande, con relámpagos y rayos que asustaron al joven Martín Lutero. Y la tormenta vino más y más cerca y se puso encima del joven. Y en un momento de mucho asusto, un rayo del cielo se cayó y tocó la tierra y explotó. Y Martín Lutero, lleno de temor, gritó al cielo: ¡Santa Ana! Bueno, Santa Ana era el santo de la familia de Martín Lutero. Y Martín Lutero gritó al cielo: ¡Santa Ana! ¡Yo seré monje! Hizo voto para ser monje. Cuando su padre lo escuchó, se enojó mucho. Dijo: no he gastado mucho dinero enviando a mi hijo a la universidad para que sea monje pobre. Pero Martín Lutero cumplió con su promesa y sí, se hizo monje agustiniano. Pasando varios años, se hizo también cura en 1507, dándole el poder, la autoridad de dar la misa católica. Martín Lutero como monje no era como todos, pero era un monje bien sincero, queriendo vivir como un monje debe venir, queriendo ganar en su corazón paz con Dios, queriendo sentir el perdón de Dios de todos sus pecados. Escuchando los consejos de la Iglesia Católica Romana en este momento, aceptó los consejos y comenzó haciendo penitencia. Penitencia es una doctrina católica que quiere decir hay que pagar por los pecados aquí en la tierra. Entonces Martín Lutero, aceptando la penitencia, negaba su cuerpo y los deseos físicos que tenía su cuerpo. Simplemente cosas como la comida que traen placer al cuerpo, negaba. Ayunando mucho. Aún ayunaba tanto hasta que años después comentó que creía que dañó para siempre su cuerpo por causa de tantos ayunos.
también dormía poco y a veces dormía sin frazada en medio del frío para negar los placeres del cuerpo, para agradar a Dios, ganar paz con Dios y purificar el espíritu. Otro consejo de la Iglesia Católica Romana era el consejo de confesar todos los pecados. La Iglesia Católica Romana había dicho, se puede confesar todos los pecados al cura y así recibir el perdón de Dios. Entonces, tomándolo en serio, Martín Lutero buscó tiempo regular con el cura del monasterio, un hombre que se llamaba Staupitz. Y regularmente, semanalmente, buscó pasar un tiempo con el cura para confesar sus pecados. Y a veces pasó 1 hora, 2 horas con el cura, intentando recordar todo que había hecho. A veces hasta 4 o 5 horas, a veces hasta 6 horas, porque le era difícil recordar todo pecado que había cometido. En un momento, Staupitz, el cura, cansado de tantas horas escuchando los pequeños pecados de Martín Lutero, perdió la paciencia y le gritó, si quieres el perdón de Dios, ven con algo que vale perdón. Mata a tus padres o blasfema, pero no me traigas estos pequeños pecadillos. Pobre Martín Lutero, aun con esto, no encontró la paz con Dios. Porque nos cuenta diciendo que a veces pasando 6 horas con el cura, creyendo que había confesado todo y volviendo al cuarto, de repente entró en su mente otro pecado que no había confesado y perdió todo sentido de perdón que había ganado. Siguiendo todos los caminos de la Iglesia Católica Romana, no se encontró con paz en el corazón. Usó todos los métodos, pero la Iglesia Católica Romana no le dio paz en el corazón y un sentir del perdón de Dios por medio de estos caminos. Pero el cura del monasterio, Staupitz, era un hombre muy sabio. Staupitz, viendo el dolor en el corazón de Martín Lutero, decidió mandarle estudiar la Biblia, porque el cura, Staupitz, sabía del poder de la palabra de Dios. Entonces le mandó estudiar la Biblia y también enseñarla. Martín Lutero no quiso hacerlo. Y él resistió y dijo, no tengo tiempo. Hay tantas penitencias que debo hacer, no me da tiempo para estudiar la Biblia. Pero Staupitz insistió. Y le mandó y le dijo, como cura del monasterio, le mando a hacerlo. Y Martín Lutero tenía que darse por vencido. Entonces en 1513 aceptó prepararse para enseñar la Biblia y comenzó su estudio de la Biblia. Esto pasó durante 3 años. Y en 1516, Martín Lutero comenzó un estudio que cambió su vida. Comenzó el estudio de los libros bíblicos Romanos y Gálatas. Y ahí descubrió lo que había buscado, pero no había encontrado. Encontró la salvación de Dios, que no es por obras, pero es por gracia, por medio de la fe. Y descubrió que todas sus obras eran en vano, pero tenía que confiar nomás en lo que hizo Jesucristo en la cruz para salvarnos, y que el perdón de pecados es la dádiva de Dios para los que confían en Cristo Jesús. El año siguiente pasó algo en el Santo Imperio Romano que también cambió la vida de Martín Lutero. El Papa León X en el Vaticano hizo negocio con el príncipe Alberto del Santo Imperio Romano de la ciudad de Brandenburgo. Alberto pagó al Papa 10.000 ducados y recibió del Papa el arzobispado de la ciudad de Mainz. Alberto, recibiendo los impuestos del pueblo, no estaba satisfecho. Quería recibir también los diezmos de la iglesia.
y el papa estaba listo para venderle el arzobispado. Entonces el príncipe se hizo también arzobispo y recibió el arzobispado de Mainz. Y recibió también privilegio, autoridad para vender en su territorio indulgencias del papa por 8 años. 8 años vendiendo indulgencias, cartas del papa con la firma del papa que ofrecían perdón de pecados al que pagó por la carta. Los que vendían las indulgencias decían que era posible poner todo nombre en la carta. El nombre de la madre, o del padre, o de los abuelos, o de los hermanos, o de la persona misma. Una vez pagando la moneda, uno recibió la carta y sus pecados perdonados de una vez por medio de la indulgencia. Cuando Martín Lutero lo escuchó, se preocupó mucho. Alberto no vendía las indulgencias en el mismo territorio de Martín Lutero, pero muchos del mismo territorio del pueblo Wittenbergo, donde estaba el monasterio, dejaron al pueblo para ir y comprar la indulgencia en el territorio vecino. Y cuando Lutero lo escuchó, se preocupó mucho, porque lo vio algo bien en contra de la Biblia. Entonces Lutero, preocupado por la cosa, escribió 95 tesis, que marca lo que decimos es el comienzo de la Reforma. 95 tesis expresando sus dudas en cuanto a las indulgencias, pidiendo debates entre los teólogos, curas, monjes sobre el tema de las indulgencias. Según la tradición, Martín Lutero pegó las 95 tesis sobre la puerta de su iglesia en el pueblo Wittenbergo, donde estaba el monasterio. Y comenzó una serie de debates entre Martín Lutero y sus amigos y los del Papa. Esto comenzó en 1518 y duró hasta 1521. Martín Lutero se encontró no solamente dudando de las indulgencias, pero en los debates descubrió que había más cosas que dudaba. Porque el Papa apoyaba siempre la indulgencia, pero la Biblia no. Y entonces, pasando tiempo, comenzó a dudar de la autoridad del Papa. Y pasó a decir, la Biblia nomás debe ser la última autoridad. El conflicto entre Martín Lutero y los del Papa subió más y más. Hasta que 2 años después, en el año 1520, el Papa hizo una bula. Una bula es una carta del Papa, un decreto del Papa, y esa bula que hizo León condenó todos los escritos de Martín Lutero y mandó quemar todos sus libros, todos sus folletos, y esto salió en junio del mismo año. Martín Lutero se preocupaba mucho por esto, porque el Papa le mandó también callarse y no escribir más y no enseñar más. Y no sabía qué hacer. La carta le dio 60 días para retractar todo lo que había dicho. En diciembre, por fin, Martín Lutero sacó una decisión que de nuevo cambió su vida. En diciembre decidió que no podía sujetarse al Papa. Entonces, en el día 10 de diciembre de 1520, tomó la bula, la carta del Papa, al centro del pueblo Wittenbergo y públicamente quemó la carta del Papa. El año siguiente, en 1521, hubo una reunión de los pastores, curas, monjes y teólogos de la iglesia de la zona, la iglesia católica romana. Porque el emperador estaba preocupado al ver la iglesia dividiéndose. Y llegaron a lo que llamamos la dieta de Worms. Dieta quiere decir un concilio de la zona. Y llegaron muchos
Y los que llegaron invitaron a Martín Lutero a venir también y presentar sus enseñanzas. Muchos de los amigos de Martín Lutero, al escucharlo, le aconsejaron no ir a la dieta de Worms. Le dijeron, si usted no sabe que le van a condenar ahí y no le van a escuchar, usted no es muy sabio. Le dijeron, le van a condenar, probablemente le van a condenar a la muerte. Pero Martín Lutero con mucho coraje dijo, es mi iglesia pidiéndome ir y presentar lo que creo que es la palabra de Dios. Yo sé que quizás me van a condenar, quizás me van a matar, pero tengo que ir. Tengo que ir y presentar lo que dice la palabra de Dios. Resultó que pasó casi lo que otros habían dicho. No le escucharon, pero le condenaron y fue excomulgado, botado de la iglesia. Martín Lutero entonces se encontró condenado por su propia iglesia. Pero en una sorpresa, aunque le condenaron, fue puesto en libertad. Excomulgado de la iglesia, no tenía protección del gobierno ni de la iglesia. Una situación muy peligrosa. Pero puesto en libertad, se puso en camino para volver a Wittenbergo y ver lo que iba a pasar. Pero el príncipe Federico, quien estaba en la dieta misma, y quien era amigo de Martín Lutero, en camino a casa hizo secuestrar a Martín Lutero y lo escondió en su castillo durante 8 meses. Dijo, todos van a querer matar a Martín Lutero, y lo protegió. 8 meses pasó Martín Lutero escondido y nadie sabía de su presencia, no sabían dónde estaba. Pero pasó los 8 meses traduciendo la Biblia, el Nuevo Testamento, al idioma de su pueblo, al alemán. Entonces no gastó el tiempo. También pasó el tiempo escribiendo muchos folletos y libros que circularon por toda Alemania y también toda Europa. Y la reforma comenzó a levantarse aún más. Pero en el mismo momento, cuando la reforma continuó subiéndose, otros líderes más radicales se levantaron también, aún entrando en el mismo pueblo del monasterio de Wittenbergo. Y Martín Lutero lo escuchó y se preocupó por pastores bien radicales dirigiendo a la iglesia, y según el punto de vista de Martín Lutero, no según lo que dice la Biblia. Entonces en 1522, después de 8 meses, salió del castillo y volvió al pueblo Wittenberg para dirigir su iglesia. Todavía excomulgado de la iglesia, viviendo el peligro de quizás ser condenado, quizás ejecutado, pero quería guiar su iglesia y servir a Dios con todo su corazón. Llegando al pueblo Wittenbergo, comenzó el culto en alemán y la Santa Cena según lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica Romana había dado nomás la Santa Cena con solamente el pan y no el vino, pero Lutero lo cambió y lo hizo más conforme a la Biblia, dando la Santa Cena, dando no solamente el pan, pero también el vino, conforme a la palabra de Dios. Durante estos años, otros monjes, leyendo los escritos de Martín Lutero y también estudiando la Biblia y concordando con Martín Lutero, también abandonaron los seminarios y los monasterios. El monasterio mismo en Wittenbergo se deshizo y los monjes del monasterio se hicieron pastores de la nueva iglesia luterana. Y muchas monjas también llegaron al monasterio donde vivía todavía Martín Lutero pidiendo consejo. ¿Ya qué hacemos? Concordamos con lo que usted ha dicho, pero ¿ya qué hacemos? Y Martín Lutero comenzó la costumbre de hacer parejas de los ex monjes y ex monjas. Los monjes y monjas formaron parejas
y comenzaron a pastorear en las iglesias luteranas. En 1525 llegaron 5 monjas. 5 monjas buscando consejo, buscando la ayuda de Martín Lutero. Y como era su costumbre, Martín Lutero buscó pastores que necesitaban esposas. Y fácilmente encontró esposos para 4 monjas. Pero la quinta no tenía esposa. Era Catarina de Bora. Martín Lutero encontró un hombre y lo presentó a Catarina de Bora y dijo, bueno, he encontrado esposo para su persona, pero Catarina de Bora lo miró y dijo, por favor que no me malentienda, pero por favor de no insistir, no quiero casarme con ese hombre. Martín Lutero dijo, bueno, hago lo que puedo, pero en verdad, ¿qué es lo que usted está deseando? Y Catarina de Bora, en una manera, dio por entendido que quería casarse con Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero, muy sorprendido, se rió, porque ya había sido monje durante muchos años y nunca había contemplado casarse. Pero el mismo fin de semana, volvió a casa para visitar a sus padres. Y como chiste lo contó a su padre. Y su padre se animó en gran manera y dijo, ¿por qué no? Y entonces Martín Lutero volvió a considerarlo segunda vez. Y cuando volvió al monasterio aceptó casarse con Catarina de Bora. Catarina de Bora y Martín Lutero eran una pareja bien diferente porque los dos no eran la misma persona. Martín Lutero, un hombre muy práctico, con la cabeza en el cielo y en la teología, pero la esposa, una mujer muy práctica, aunque también muy sabia, pero formaron un matrimonio feliz, criando a muchos hijos durante muchos años. El mismo año pasó algo preocupante para Martín Lutero, porque en este momento comenzó la rebelión de los campesinos. Los campesinos, animados por los buenos cambios en la iglesia luterana, se animaron a pedir más cambios en la sociedad, pidiendo a los gobernantes acabar, por ejemplo, con la esclavitud y arreglar abusos de los gobernantes. Comenzó como pedidos, y en muchos casos pedidos muy sabios y justos. Pero pasando más tiempo, los pedidos cambiaron en mandatos, demandas. Y cuando los príncipes no escucharon las demandas se convirtieron en ataques violentos. Y esas demandas produjo mucho conflicto, mucha violencia y muchos muertos. Martín Lutero al principio concordaba con los pedidos. Pero cuando todo se convirtió en algo violento, lo vio de otra manera. Escribían un folleto que tituló Contra el robo y el asesinato de la horda. Cuando los príncipes lo leyeron que Martín Lutero dijo que los gobernantes tenían que controlar la violencia. Y los príncipes, especialmente los príncipes católicos, lo tomaron bien en serio y bien animados, aplastaron a los pobres con mucha violencia. En muchos casos culpando a los pastores luteranos y tomando la oportunidad de martirizar a los pastores luteranos. Esto no es lo que Martín Lutero esperaba al escribir el folleto. Pero por causa de esto, por buen tiempo, los campesinos perdieron la confianza en Martín Lutero y culparon a Martín Lutero por lo que pasó. El año siguiente, la iglesia luterana llegó al norte, a los países de Suecia y Dinamarca. Y después de varios años más, en 1530, hubo una reunión de los pastores luteranos
y los pastores de Suiza. Porque en 1529, los pastores de Suiza, quienes eran evangélicos, querían juntarse con los luteranos firmando un acuerdo. Este acuerdo era duro de hacer. Se reunieron muchos pastores luteranos y muchos pastores de la iglesia reformada, que vamos a estudiar en la próxima reunión, en el lugar, la ciudad de Marburgo. El pastor principal de Suiza era el pastor Zwinglio, quien estaba también. Y Martín Lutero también se presentó. Y hablaron de un acuerdo entre las dos iglesias. Sobre casi todas las doctrinas se encontraron que concordaban. Porque estudiaron la misma Biblia. Y no estamos sorprendidos al escuchar que aunque eran de países diferentes, concordaban sobre casi todo. Pero sobre una doctrina no encontraron acuerdo. Sobre la doctrina de la Santa Cena. Porque sobre la Santa Cena no leyeron la Biblia en la misma manera. La Iglesia Católica Romana había practicado la misa católica, que decía los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, en el momento de la Santa Cena, se convierten en verdad en el pan y el vino. Y es un sacrificio de nuevo de Jesucristo, dando gracia a la persona que participa en la misa católica. Martín Lutero y también el pastor Zwinglio, los dos dijeron, no puede ser así. Esto está en contra de la Biblia. En primer lugar, Jesucristo fue sacrificado una sola vez. Y no podemos volver a sacrificar a Jesucristo. Pero después, ¿qué significa? No concordaban. El pastor Zwinglio dijo, leyendo 1 Corintios 11, 24, la Biblia dice, haced esto en memoria de mí. Y dijo, haced esto en memoria de mí, quiere decir que la Santa Cena es un recuerdo. Y nada más que un recuerdo. Por medio de que recordamos todo lo que Cristo hizo para nosotros. Los elementos son símbolos nomás de la sangre y del cuerpo de Cristo Jesús. Pero Lutero leyó la Biblia en otra manera. La Biblia dice también en Mateo 26, 26, y en la noche cuando Jesucristo fue traicionado, Jesucristo tomó el pan y el vino y dijo, esto es mi cuerpo. Y Martín Lutero dijo, de una manera, Jesucristo está presente en la Santa Cena. Esto vamos a tocar en un momento. Pero no concordó Martín Lutero que era un recuerdo nomás. Dijo Martín Lutero, Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Y aunque no puede ser otro sacrificio, y aunque no hay un cambio de verdad de los elementos en la sangre y el cuerpo de Jesucristo, de una manera, Cristo está presente. En 1530 hubo otra dieta. En 1521 la dieta de Worms condenó a Martín Lutero. Pero pasando varios años más, los gobernantes se preocupaban aún más por la división en la iglesia. Entonces el emperador mismo del Santo Imperio Romano, Carlos, pidió de nuevo a los pastores, obispos, curas, teólogos venir a otra reunión, otra dieta, que de nuevo quiere decir un concilio de la zona, no más. Y muchos asistieron, con la tarea de resolver la división en la iglesia. Martín Lutero no pudo asistir, porque ya fue condenado por la dieta anterior. Pero fue enviado otro pastor líder de la iglesia luterana, su amigo Melanchthon. Melanchthon, quien escribió la Confesión de Augsburgo, un resumen de la doctrina bíblica de la iglesia luterana. Y tenía la tarea de presentar la Confesión de Augsburgo a la dieta. Y lo hizo.
Lastimosamente, cuando llegaron los católicos y los luteranos, aunque Melanto hizo todo posible para convencer a los católicos no concordaban con la doctrina de la nueva iglesia luterana y no produjo ningún acuerdo entre las dos iglesias, separando para siempre la iglesia luterana y la iglesia católica romana. Aún peor, preparando el camino para guerras religiosas entre los católicos y los luteranos durante muchos años después, hasta entrar en el próximo siglo. Una lástima, pero la iglesia luterana no pudo convencer a la iglesia católica a cambiar y aceptar lo que dice la Biblia. Durante los últimos años de Martín Lutero continuó viviendo con su familia, viviendo en Wittenbergo, cuidando la iglesia, pastoreando la iglesia luterana, siendo líder de toda la iglesia, pero le era difícil, porque fue criticado por muchos. Por un lado fue criticado por los católicos, porque los católicos dijeron que Martín Lutero destruyó la iglesia. Antes de Martín Lutero había una sola iglesia. Después de Martín Lutero hay varias iglesias. Varias iglesias en vez de una sola iglesia. Pero muchos evangélicos también condenaron y criticaron a Martín Lutero, diciendo que todavía era un poco católico y no había llevado el evangelio y su iglesia a todo lo que dice la Biblia. Y pobre Martín Lutero fue condenado por todos lados. En 1543 escribió otro folleto famoso, aunque tampoco resultó bien. Escribió el folleto contra los judíos. Martín Lutero se preocupaba por los judíos. Vio que los judíos no se convirtieron bajo la Iglesia Católica Romana, pero no entendía por qué no se convirtieron escuchando al Evangelio por medio de los luteranos. Entonces, Martín Lutero, disgustado con los judíos, escribió un folleto diciendo: si los judíos no aceptan a Cristo, deben ser enviados al campo para trabajar con agricultores. Y tenemos que quemar sus sinagogas y destruir sus libros sagrados para que acepten a Cristo. Un folleto muy sabio. Pero lo peor es que es conocido hasta hoy en día que en el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis de Alemania tomaron el folleto como apoyo de sus campamentos de concentración y campamentos de muerte. Algo que Martín Lutero no imaginaba, pero resultó mal y para muchos arruinó la reputación de Martín Lutero hasta hoy en día, aunque no es lo que Martín Lutero tenía en mente en este momento. Martín Lutero murió en 1546. Justamente, aunque vivió casi toda la vida en Eisleben, en Wittenbergo, murió de nuevo en Eisleben, el pueblo donde nació, donde estaba de paso visitando la iglesia. ¿Qué decimos al fin y al cabo de Martín Lutero? Debemos tomar en cuenta que era un pastor evangélico muy valeroso, enfrentando el peligro de la muerte para poder predicar la palabra de Dios. También un hombre muy inteligente, un hombre que se cree había memorizado todo el Nuevo Testamento de memoria y grandes partes del Antiguo Testamento, porque amaba tanto la palabra de Dios. Pero también tomamos en cuenta que era un hombre espontáneo, también desorganizado, no muy sistematizado en lo que predicaba. Predicaba la palabra de Dios, pero no es el gran teólogo sistemático de la Reforma. Y últimamente, siendo bien honestos, tengo que comentar que durante los últimos años se convirtió en un hombre de mal humor.
llamado renegón, gruñón, en parte por causa de sus problemas de salud, en parte por las condenaciones por los evangélicos y también los católicos. Para terminar, vale la pena revisar un poco la teología de la Iglesia luterana. ¿Qué es lo que la Iglesia luterana cree hasta hoy en día? Siguiendo los pasos de Martín Lutero y la Confesión de Augsburgo. En primer lugar, quiero tocar la doctrina principal, que en gran parte motivó fundar la Iglesia. Ustedes saben que todo profesor, aunque todos creen en la Biblia, todo profesor tiene su enseñanza favorita de la Biblia. Todo profesor tiene su énfasis, el tema que quiere volver a tocar vez tras vez tras vez, porque lo ama. Así es también con las iglesias y también con Martín Lutero. Y buscando la doctrina favorita de Martín Lutero, es muy obvia la doctrina. Es la doctrina de salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Es el tema de Martín Lutero que se levanta vez tras vez tras vez. Después, ¿qué de la autoridad final? ¿Dónde está la autoridad final para el creyente, para la iglesia, para el teólogo? Toda iglesia evangélica dice lo mismo sobre este punto. Toda iglesia evangélica dice que la Biblia es la única, la última y la máxima autoridad en todo. Todo debe estar sujeto a la palabra de Dios, que es la Biblia. Toda doctrina, toda práctica, toda creencia, toda manera de vivir, todo debe estar bajo la palabra de Dios. Todo papa no tiene autoridad más que la Biblia. Ningún pastor es mayor que la palabra de Dios. Ninguna iglesia es mayor que la palabra de Dios. Ni un sueño, ni una visión. Todo debe estar sujeto a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y esto es lo que dijo la Iglesia luterana y Martín Lutero. Pero en cuanto al uso de la Biblia, a veces encontramos diferencias. No todas las iglesias usan la Biblia y estudian la Biblia en la misma manera. Y así encontramos una diferencia distinta de la Iglesia luterana. Martín Lutero enseñaba siempre: toda tradición que la Biblia condena, debemos dejar. Si la Biblia condena la cosa, hay que dejarla. Pero, ¿qué de las cosas que la Biblia no toca? A veces hay diferencias sobre este punto. Si la Biblia condena, si la Biblia dice no a tal cosa, hay que dejarlo. Pero hay cosas que la Biblia a veces no toca. Tradiciones. Por ejemplo, en este momento, Martín Lutero examinaba lo que decía la Biblia en cuanto al vestido del cura, o puede ser una ropa especial para el pastor. Y Martín Lutero, estudiando la Biblia, salió diciendo: bueno, la Biblia en ningún lugar dice que esto es pecado. Y Martín Lutero decía: si la Biblia condena la tradición, dejamos. Pero si la Biblia no condena la tradición, vamos a mantener la tradición. Fue en gran parte por esto que otros pastores evangélicos condenaron a Martín Lutero, diciendo que había mantenido muchas tradiciones que eran todavía católicas. Pero Martín Lutero se defendió diciendo: bueno, puede ser que parecen católicas, pero si la Biblia no condena, voy a mantener. Otra doctrina, el bautismo. Martín Lutero dijo: el bautismo es necesario, porque por medio del bautismo expresamos a Dios nuestra fe. Pero, ¿qué del bautismo infantil? El bautismo infantil era una doctrina que Martín Lutero quería mantener. Y en parte, otra vez, porque es una tradición
que ningún pasaje de la Biblia toca, diciendo que es pecado. Entonces, Martín Lutero dijo, la Biblia no condena el bautismo infantil, entonces vamos a mantener el bautismo infantil. La Iglesia Católica Romana había dicho, el bautismo infantil, el bautismo del bebé, salva, perdonando todos los pecados del bebé. Y Martín Lutero dijo, bueno, claro que esto no es bíblico. Entonces, ¿qué significa el bautismo infantil según Martín Lutero? Martín Lutero dijo, el bautismo del niño no perdona los pecados, no salva al niño, pero por medio del bautismo infantil estamos expresando una cosa. Estamos diciendo por medio de bautizar al bebé que estamos encomendando el bebé en las manos a Dios, pidiendo a Dios cuidar al bebé, trabajar en la vida del bebé por medio del Espíritu Santo para que este bebé sea salvo. Otra doctrina que ya mencionamos, porque fue la doctrina que causó el choque entre Martín Lutero y el pastor Zwinglio de la Iglesia Reformada, fue la Santa Cena. De nuevo, digo, Martín Lutero, como otros evangélicos, decían, no es un sacrificio, no hay un cambio de los elementos de verdad en la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Pero Martín Lutero dijo, igual la Biblia dice, esto es mi cuerpo. Esto fue un dicho de Cristo Jesús. Entonces, dijo, Cristo está presente en una manera especial en la Santa Cena. No como sacrificio, pero ¿cómo? Lo describió así. Dijo Martín Lutero, Jesucristo está presente bajo los elementos. Cristo está bajo el pan y el vino. Cristo está al lado del pan y el vino. Cristo está encima del pan y el vino. Los elementos no cambian, pero Cristo está con los elementos. Esto es el significado de Jesucristo al decir, esto es mi cuerpo. Y últimamente, ¿qué de la Iglesia Luterana y el gobierno, el Estado, los príncipes? La Iglesia Luterana sobrevivió en gran parte porque el príncipe, representante del gobierno, rescató a Martín Lutero cuando fue puesto en libertad después de la dieta de Worms. Martín Lutero enseñaba entonces que la Iglesia y el gobierno reciben el mando de Dios de hacer tareas, pero de tareas distintas. La Iglesia tiene la tarea de Mateo 28, 19 y 20, de hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. El gobierno también tiene una tarea bíblica, según Romanos 13, que es la tarea de cuidar al pueblo, ordenar al pueblo, castigar a los malos y mantener orden en el pueblo. Y son socios, cada uno recibiendo de Dios una tarea de Dios que tenía que completar, con que tenía que cumplir. Pero últimamente, aunque son socios, hay una cooperación entre los dos, pero una cooperación no bastante íntima. Martín Lutero tenía temor de dejar al gobierno entrar tanto en las cosas de la iglesia. Decía siempre, el pastor predica la palabra de Dios. El pastor maneja la teología. La iglesia maneja la teología. Y el príncipe no. El príncipe no debe meterse en las cosas de la iglesia. Al igual, Martín Lutero decía al pastor, el pastor no debe meterse en las cosas del gobierno. El pastor no debe ser soldado, ni policía, ni príncipe, ni gobernante. Son socios y deben cooperar el uno con el otro, pero manteniendo su distancia, trabajando juntos, pero cada uno en su propia área. ¿Qué decimos para terminar en cuanto a la reforma y especialmente la iglesia reformada?
Bueno, terminando el siglo de la Reforma, la Iglesia luterana se encontró en varios países de Europa como la iglesia oficial del país. Gran parte del Santo Imperio Romano, muchas provincias y estados y zonas aceptaron la iglesia católica, aceptaron la iglesia luterana como la iglesia oficial. Pero no solamente en el Santo Imperio Romano, especialmente en la parte alemana, pero la iglesia luterana subió al norte y fue aceptada en los países escandinavos, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Estonia y también en Latvia. En la línea de la Reforma, la iglesia luterana, de las 4 iglesias evangélicas, es la iglesia evangélica más conservadora, pero más conservadora en el sentido que no quería cambios radicales. La iglesia luterana quería hacer todo conforme a la Biblia, pero no quería cambiar tanto. Entonces, en la línea de la Reforma, comparando la iglesia luterana con las otras iglesias evangélicas, la iglesia luterana es la iglesia que no cambió tanto las cosas católicas. Por esto, hasta hoy en día, algunos dicen que todavía es muy católica. Pero en el corazón encontramos una iglesia evangélica que cree en la salvación por fe y no por obras, y cree en la Biblia como la única, la última y la máxima autoridad para todo.